¿Cómo están? Los saluda su tutor Gregorio Bulnes. Ahora en esta cápsula vamos a tocar el curso de Project Management Office o PMO. Aquí vamos a tocar en la unidad 1, vamos a ver las estructuras de las organizaciones, las funciones que tiene la PMO, los roles de la PMO o diferentes niveles, los tipos de PMO que hay, cómo implementar una PMO, qué estrategias hay, los modelos de madurez y recomendaciones y las herramientas de apoyo a la PMO. En la unidad 1 vimos las estructuras de las organizaciones. En ellas vemos tres tipos de organizaciones: la funcional, la matricial y la proyectizada. La funcional básicamente es la convencional, en las cuales existe una cabeza, un director general, un CEO y los diferentes directores, llámese director de ingeniería, director comercial, de proyectos, director financiero, director de operaciones, director de recursos humanos, etcétera, ¿no? Y cuando se forma un proyecto se asigna un responsable del proyecto, un jefe de proyecto y diferentes personas para conformar el equipo de proyecto de las diferentes direcciones. Pero estos no reportan al jefe de proyecto, reportan a su director funcional. Entonces el jefe de proyecto no tiene la autoridad necesaria para poder decidir, cambiar, modificar un plan, poner más recursos, menos recursos, etcétera, debido a que el equipo de proyecto no reporta a él. Entonces acá se necesita ser muy persuasivo, muy empático y muy negociador como director de proyecto en una estructura funcional. La matricial es una estructura también organizativa funcionalmente, pero acá aparece el director de proyecto como con ciertas responsabilidades, por eso se llama matricial débil y fuerte. La matricial, básicamente el jefe de proyecto es responsable y el equipo proyecto indirectamente con líneas punteadas reportan al jefe proyecto, pero siguen reportando al director funcional como autoridad máxima, ¿no? La fuerte, básicamente, ya el jefe de proyecto tiene un liderazgo más fuerte, pero tiene que compartir esa responsabilidad, esa jefatura del equipo de proyecto con los diferentes directores funcionales. Es decir, siempre tiene que negociar con el director funcional para que disponer de los recursos humanos que comparten con cada director, ¿no? Y la proyectizada, pues ya es una estructura mucho más orientada a proyectos. Y las grandes corporaciones, cuando tienen megaproyectos, ya sea de explotación petrolera, construir parte de una ciudad inteligente, de gobierno, etcétera, la cabeza, el CEO o el jefe de esta organización es el director de proyecto. Y este proyecto pues, suele durar muchos años y debajo de él están todas las direcciones de finanzas, de ingeniería, de operaciones, de recursos humanos, etcétera. Se hace un plan de proyecto y utiliza los diferentes recursos y todos reportan a él. Esto ya es más una organización proyectizada, ¿no? Es así que estas son las tres principales estructuras organizacionales que se encuentran en el mercado. Luego la interacción de la PMO. La interacción de la PMO está hacia la alta dirección, en las cuales se trabaja de la mano con la alta dirección en lo que es el desarrollo del portafolio de programas y proyectos, con recursos humanos para ver la disponibilidad de capacitar a los diferentes elementos en lo que es gestión de proyectos y o conseguir nuevos recursos para implementar la oficina de proyectos y también los nuevos directores de proyectos, con los mismos project managers para servir como advisor, como consultor y también como auditor para manejar los procesos o estandarizar o ecualizar los procesos en los diferentes proyectos, ¿no? Con cada uno de los project managers y obviamente con el equipo proyecto. Esto es básicamente parte del capítulo 1 que vimos. Luego vimos las funciones de la PMO. En las funciones de la PMO, siempre recuerden lo que yo les explico acá, lo trato de centrar en la metodología 3x3, que es una forma fácil o más fácil de entender todos estos conceptos. En fin, acá, funciones de la PMO. La PMO funge diferentes funciones. Entre ellas está el desarrollo de los procesos y estándares. Comienza a desarrollar todos los procesos que se tienen que implementar cuando uno gestiona un proyecto de principio a fin, todos los estándares, todos los KPIs, los tableros de control, los formatos, las diligencias que se tienen que hacer para pedir nuevos recursos, liberar reservas de riesgo, etcétera, etcétera. Todos esos procesos, esos protocolos se establecen como estándares, ¿no?
La capacitación. La capacitación es entrenar a los diferentes directores de proyecto o diferentes project managers para que trabajen con ciertos procesos, ciertos estándares. Recomendaciones normalmente se usa el PMI, algunos usan PRINCE2, etcétera, pero se acoplan esto y se hace un tailor en una customización hacia la organización basado en los procesos que usa también la organización. Y todo eso hay que capacitar al equipo proyecto. Entonces trabajan en la capacitación. Auditoría. Auditoría, básicamente lo que hace acá es supervisar, auditar de que los procesos se cumplan en los diferentes proyectos. Porque yo puedo dar las recomendaciones necesarias, pero si un project manager no cumple y hace sus desviaciones o toma sus propias iniciativas para definir un indicador, al momento de reportar cada uno un proyecto, pues eh, no va a haber una ecualización, una estandarización en los diferentes proyectos. Entonces es importante que la PMO funja como auditor para hacer cumplir que todos los procesos y las normas se den en la organización para los diferentes proyectos. Fomento y cultura del project management, es decir, incentivar, motivar al equipo de proyecto para que se ciña a esos procesos y también generar interés para que los diferentes project managers se autocapaciten o se capaciten constantemente en las nuevas metodologías, nuevos procesos, por ejemplo, la metodología ágil, por ejemplo, el uso de nuevas herramientas como inteligencia artificial, como Big Data, como analítica, etcétera, ¿no? La gestión del conocimiento en el equipo, ecualizar el conocimiento en todos. Es decir, no podemos tener project managers muy buenos y project managers mediocres. Siempre tratar de ecualizar y que los project managers sean capaces de manejar cualquier tipo de proyecto de la organización en el momento que sea necesario. Y finalmente la mejora continua y las lecciones aprendidas en las cuales siempre tenemos que estar buscando nuevas tecnologías, nuevas herramientas para que la gestión de proyectos sea cada vez más eficiente y efectiva dentro de la organización. Eso básicamente las funciones de la PMO. Los roles de la PMO, hay diferentes roles dentro de la organización. No siempre se encuentran con todos los roles en una PMO, pero normalmente encontramos este tipo de roles. El director de la PMO, que es básicamente el que trabaja de la mano con el CEO o con el board de directores, manejando el portafolio de programas y proyectos, focalizándose en la misión, visión y objetivos de la organización dentro del año fiscal. El gerente de la PMO básicamente maneja toda la operación, procesos, procedimientos, estandarizaciones para que se apliquen todos estos en los diferentes proyectos de la organización. El project manager per se es el que ejecuta el proyecto de principio a fin y trata o evalúa o su responsabilidad es que se cumpla con el alcance, con el presupuesto y con el cronograma establecido en el proyecto. El resource manager es el que se encarga de administrar que los recursos sean lo suficientes o estén disponibles y capacitados para manejar los diferentes proyectos y las diferentes etapas de proyecto dentro de la organización. El gerente de riesgos es el que administra los riesgos o consolida los riesgos de los diferentes proyectos y la PMO administra estos riesgos y ve, de acuerdo a la bolsa de reserva de riesgos, cómo distribuir estos riesgos entre los diferentes proyectos. El analista de portafolio es el que ve o el que trabaja de la mano con el director del PMO o reportando al director de la PMO analizar el portafolio de programas y proyectos que se tienen que ejecutar durante el año o durante un periodo determinado, asignando prioridades dependiendo de los intereses de la organización. Y el analista de negocios es el que constantemente ve las prioridades respecto a la visión que tiene la organización en el crecimiento de su negocio. Si lanzar un nuevo producto, si analizar el mercado o qué está haciendo la competencia o qué percibe el mercado o qué espera el mercado de nosotros. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes roles dentro de la PMO que se implementan en una organización con el interés y con el fin de consolidar la cultura de gestión de proyectos en beneficio de la efectividad y eficiencia del manejo de los proyectos en la organización. Luego, tipos de PMO. Hay tres tipos de PMO. Perdón, el que recomienda Casey Perk, el Gerard Hill y el Dishmore Cabanis, que es el que normalmente se usa fuertemente. El Casey Perk es estación meteorológica, torre de control y pool de recursos. Como su nombre lo indica, la estación meteorológica es la que más o menos analiza el estatus de cómo se manejan los procesos y va viendo qué procesos se pueden implementar para mejorar la gestión de proyectos. La torre de control es la que sirve como auditor para hacer que se cumplan esos procesos nuevos implementados y el pool de recursos es la que se encarga de distribuir
o analizar si los recursos son suficientes para los diferentes proyectos que está manejando la organización. El Gerard Hill se parte en 5 niveles. Igualmente los conceptos, si se dan cuenta, son los mismos. Lo puedes agregar en 3 niveles, en 5 niveles, etc. En este caso, Gerard Hill recomienda 5 niveles, en las cuales está el de supervisión o PMO inicial, en las cuales más o menos sirve como un consultor para implementar procesos de gestión de proyectos en la organización. La PMO básica, que es la de control de procesos, en las cuales ya hay un cierto control para que esos procesos comiencen a implementarse en todos los proyectos y tratar de ecualizar que los proyectos se manejen con los mismos procesos. El de auditoría, que es la PMO estándar, ya funge la PMO no solamente como un control de los procesos, sino como un auditor. Es decir, exige que los proyectos se manejen basado en los procesos, protocolos, tableros, KPIs implementados en la organización. La PMO avanzada y es una PMO de madurez en las cuales se va viendo la mejora continua, qué nuevos procesos se pueden implementar, qué nuevas herramientas traemos a la organización para que de esta manera el manejo de los proyectos sea cada día más eficiente y más efectivo. Y finalmente el centro de excelencia, que es alineación estratégica, en la cual la PMO trabaja conjuntamente con el equipo de la alta dirección para administrar el portafolio de programas y proyectos, estrategias de satisfacción del cliente, estrategias de lanzamiento de nuevos productos, estrategias de lanzamiento de nuevos mercados y toda la visión que tenga la organización en el desarrollo y crecimiento de la misma. Y está finalmente el Dismo Cabanis, que básicamente se divide en 3 niveles, la PMO. La de supervisión, que es la que también nuevamente es la que se encarga de ser un advisor, un consultor en los diferentes procesos. La PMO auditor, que es la PMO táctica, que se encarga de auditar, de exigir que los procesos se cumplan y funge una función ya de cabeza dentro de los directores de proyecto, ¿no? Es la cabeza de ellos. Y finalmente está la PMO estratégica, que nuevamente trabaja de la mano con la alta dirección, administrando el portafolio de programas y proyectos. Esto es lo que vimos en la unidad 1. En la unidad 2 es la implementación de la PMO, y dentro de la implementación de la PMO están los 5 procesos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. En inicio tenemos básicamente todo lo que es la información de lo que vamos a implementar en la PMO, el alcance del trabajo, el scope of work, el project charter, en la cual se asigna un director de proyecto para la implementación de la PMO, y el business plan o el business case, que es por qué queremos implementar esa PMO. De ahí nace la planificación, que es el alcance de la misma, en la cual vamos a tener la misión, visión y los objetivos. Acá pongo en color naranja los puntos claves de esto y los iremos viendo acá conforme vaya disgregando cada una de estas etapas. En la planificación veíamos, controlamos el cronograma, controlamos el costo, ¿no? Y controlamos el alcance, en las cuales tenemos que tener bien claro la misión, visión de la organización y los objetivos de por qué implementar esta PMO, qué beneficios nos va a dar. En la ejecución ya trabajamos en la estrategia de la misma, en el análisis y en el desarrollo y la comunicación. Particularmente la comunicación es fundamental. Y les voy a decir algo. Si nosotros no sabemos transmitir bien, convencer bien al equipo, a los usuarios, al equipo proyecto, a la organización, que la implementación de esta PMO va a traer un beneficio, no solamente a la organización, sino a cada uno de ellos, y que ellos lo palpen, va a ser muy difícil que esto comience a permear. Normalmente el ser humano es reacio a hacer estos cambios y va a ver que quizás haya más burocracia, sea más complicado, que la herramienta no los ayuda, etc. Entonces nosotros debemos trabajar en la comunicación de una forma fundamental. Luego viene la parte de monitoreo y control, que es monitorear de que el plan se ejecute, tal cual está el plan, en las cuales está la gestión de cambios, los manejos de los KPIs y recovery plan, ¿no? En la gestión de cambios, eso es lo más importante. Si nosotros tenemos bien claros los objetivos y los sabemos comunicar y sabemos que esto llegue hasta los diferentes usuarios y manejar una buena gestión de cambio en las cuales nosotros logramos que el usuario comience a usar esos nuevos procesos y a usar estas nuevas herramientas en beneficio de ellos mismos y de la organización, estamos del otro lado.
Muchos proyectos o muchas PMO fracasan por esto justamente, porque implementan los procesos, implementan las herramientas, pero no venden la idea a cada usuario. Y finalmente, ¿qué es lo que termina haciendo el usuario? Haciendo su trabajo como lo viene haciendo. Y lo va a hacer bien seguramente, pero no va a haber un control, no va a haber una estructura organizacional que trabaje orientada a proyectos, que trabaje usando una PMO, que trabaje con procesos estandarizados. Cada uno va a trabajar su proyecto a su manera. Y los procesos establecidos por la PMO van a quedar olvidados en un documento, en un conjunto de archivos, pero nunca ser usados. Ese es lamentablemente muchas veces el fracaso de cualquier implementación nueva organizacional. Cuando se hace una reingeniería de procesos o cuando se implementa una nueva herramienta para la mejora de la organización. Si nosotros no hacemos un buen sistema, un buen diseño de comunicación y un buen sistema de gestión de cambios organizacionales, el proyecto se va a implementar, pero no va a ser exitoso, porque no va a ser usado. Nuestro objetivo finalmente es que se use, ¿no? Entonces, estos son los puntos importantes a tratar. Finalmente tenemos el cierre, que es el cierre administrativo, el cierre técnico y las lecciones aprendidas dentro de la organización, dentro de la implementación del proyecto de la PMO para usar los futuros proyectos, ¿sí? O las mejoras continuas cuando vayamos modificando o mejorando nuestra PMO. Luego vienen los modelos de madurez. En los modelos de madurez habíamos visto, está el CMMI, el KPM3 del Dr. Harold Hertzner, el OPM3 del PMI, en las cuales yo fui un colaborador, y el P2MM, que es el modelo de madurez de Prince2. El CMMI se basa en 5 niveles, vamos a verlos acá. En estos 5 niveles vemos, perdón, en estos 5 niveles está del nivel 1, en las cuales son procesos totalmente desorganizados, cada uno trabaja de la mejor manera, tratando de sacar adelante sus proyectos. A nivel 2 ya hay ciertos procesos que existen en la gestión de proyectos, pero no están estandarizados. Cada uno con su experiencia trata de hacerlo mejor, pero no hay un modelo estándar. A nivel 3 ya hay una estandarización de los proyectos, todos se trabajan de la misma manera, basados en procesos, protocolos ya preestablecidos, con diferentes tableros de control, con diferentes tipos de reporte, etc. A nivel 4 ya comenzamos a tener diferentes KPIs que nos permiten cuantificar la eficiencia y la efectividad de los proyectos, y estos KPIs nos permiten de manera predictiva decidir mejor las acciones a tomar o los planes de recuperación en la gestión de proyectos. Y finalmente al nivel 5 está la mejora continua, que es básicamente trabajar a nivel estratégico, en las cuales ya establecemos lo que es la planeación estratégica, la cultura de lo que es calidad de producto, la cultura de lo que es satisfacción de cliente, y se trabaja a nivel de la alta dirección qué estrategias se van a usar para todos estos puntos, ¿no? Así como en el CMMI tenemos el de Harold Kersner, que es básicamente, también lo divide en 5 niveles, pero es otra forma de interpretarlo, en las cuales a nivel 1 se habla del lenguaje común, es decir, todos conocen lo que es gestión de proyectos, pero cada uno lo administra como de acuerdo a sus conocimientos de la mejor manera. Cuando ya hablamos a nivel 2 son procesos comunes en los cuales ya hay una estandarización, cierta estandarización, después viene un modelo singular, es decir, que todos los proyectos de la organización se trabajan exactamente con los mismos procesos y protocolos. Luego viene el benchmarking, que es básicamente compararse con empresas del sector para ver cómo podemos ser más eficientes de acuerdo a cómo entregan los proyectos la competencia. Y luego viene la mejora continua. Son los cinco niveles que recomienda Harold Kastner. Luego viene el OPM3, que es de 4 niveles, en las cuales acá podemos ver que es el nivel de madurez, que está básicamente en 4 etapas, que es la estandarización de los procesos, la medición de los procesos, el control de los procesos y la mejora continua. Lo interesante del OPM3, les puedo decir, es que está basado en proyectos, programas y portafolio. Es decir, coge toda la línea de lo que es manejo de proyectos, manejo de programas, que es un conjunto de proyectos, y manejo de portafolio, que es un conjunto de programas y proyectos, y todos estos modelos se miden en la estandarización de cómo se van a manejar los diferentes proyectos, programas y portafolios, cómo se van a medir los mismos,
cómo se van a controlar los mismos y cuáles son las mejoras. En estas 4 etapas es que se hacen el modelo de madurez del OPM3. Obviamente dentro de los 5 grupos de proceso, que es el inicio, planeación, ejecución, monitoreo y cierre. Parecido a lo que recomienda, bueno, que es lo que recomienda el PMI, ¿no? El OPM3. Luego viene el modelo de Print 2, el modelo de madurez de Print 2, que es el inicial, repetible, definido, administrado y optimización. El inicial básicamente es el nivel 1, el nivel básico, que cada uno maneja sus proyectos de la mejor manera y los trata de sacar adelante, ¿no? Hacen la definición de proyecto, lo que es el program management, la gestión del program management, más o menos cada uno lo adapta a su proyecto de la mejor manera que puede. Repetible es que ya los procesos comienzan a ser más estandarizados, se ecualizan entre ellos. Viene la parte definida, que es el nivel 3, en las cuales ya se definen los procesos, cómo se van a administrar. Y hay un estándar de gestión de proyectos en los diferentes proyectos. El nivel 4, que es el administrado, que ya hay métricas que permiten manejar KPIs predictivos, se hace la gestión de la capacidad, la gestión de calidad, etcétera, que nos permite ver qué recursos necesitamos de acuerdo al volumen de proyectos que estamos manejando, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos el modelo de mejora continua o optimización, ¿no? Que es una gestión ya proactiva, conseguir nuevas herramientas, nuevos procesos, la mejora continua constantemente. Entonces, son los diferentes estándares que recomiendan para la implementación de una PMO, ¿vale? Luego, finalmente, en la unidad 3 tenemos las herramientas de apoyo a la PMO. En las herramientas de apoyo de la PMO está la gestión de proyectos y la gestión de portafolio. La gestión de proyectos básicamente va a gestionar proyectos para ejecutar un proyecto en sí, en las cuales tenemos un alcance, un cronograma y un presupuesto determinado. Se hace la gestión de proyectos, se hacen los entregables hasta cumplir con el cronograma y el presupuesto establecido al cierre del proyecto y entregar el proyecto, ya sea a un cliente externo o a un cliente interno. La gestión de portafolio es diferente un poco. La gestión de portafolio permite administrar las oportunidades que tenemos en los diferentes programas que estamos preparando, programas y proyectos que estamos preparando para la organización. Por ejemplo, un programa es optimización de la calidad de los productos, de un 95% de eficiencia y llevarlo a un 97% de eficiencia. Y dentro de ello vamos a ver si cambiamos maquinaria, ponemos nuevos quality gates o puertas o puntos de calidad para supervisar, cambiamos algunos procesos de producción, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos puntos que he mencionado es un proyecto distinto dentro de este conjunto de programa. Otro programa es crecimiento de las ventas en un 5%. Dentro de ello ya se hace un proyecto de que es cómo vamos a desarrollar las ventas directas, las ventas indirectas a través de mayoristas, ventas a gobierno, ventas en línea, y cada uno de estos es un proyecto que se va a desarrollar dentro de este programa. Esta administración de portafolio de programas y proyectos, hay herramientas que nos permiten gestionar este tipo de portafolio, ¿no? de producto, lo que estamos buscando, un gestor de portafolio. A diferencia del gestor de proyectos, el gestor de proyectos es como el famoso Microsoft Project o Primavera. En el gestor de portafolio hay otras herramientas orientadas a gestionar un portafolio, asignar recursos y de ahí se derivan a diferentes programas y estos a su vez a diferentes proyectos. Y existen herramientas Premises y SaaS. Las Premises son herramientas donde la herramienta está son sistemas, perdón, donde la herramienta está radicada en el servidor del cliente. Es decir, están en nuestras oficinas. Y ahí nosotros compramos el producto, compramos el software y le hacemos el tailoring o la customización a todas las necesidades que tenemos dentro de la organización para utilizar esa herramienta en beneficio de la gestión de proyectos y la gestión de portafolio en nuestra organización. Y Software as a Services, SaaS, es que el software está en la nube, no en nuestras oficinas. Y nosotros usamos los recursos en línea. Mucha gente es temerosa de esto por la violación de la privacidad. Es decir,
que haya craqueo, que haya hackeo, que nos intercepten la información y la competencia o el mercado pueda investigar cosas muy confidenciales o privadas. Pero realmente lo que hoy en día la seguridad electrónica cada vez es más sólida y violar la información de la nube es casi imposible, aunque es factible, no lo niego, pero más se va a enterar de nuestra información, la competencia, en un café trabajando o hablando con un empleado nuestro, que intervenir la, la información que tengamos en la nube. Hay muchos softwares en la nube que se están usando hoy en día fuertemente y creo que esa va a ser la tendencia, más aún ahora con esta nueva normalidad que estamos viviendo con la pandemia. Cada vez más las aplicaciones van a estar en la nube y están cada vez más fuertes. Por ejemplo, Cforma es un software famoso que se instala en la nube y nosotros compramos licencias simplemente mientras lo usemos, gestionamos nuestros proyectos en la nube y nuestra línea de portafolio de programas y proyectos también la gestionamos desde la nube. Pero hay toda esta variedad en lo que es herramientas de apoyo. He tratado de resumir esta cápsula en una forma muy breve, muy rápida de la PMO eh, para más abarcar más y facilitar más el entendimiento de los diferentes conceptos que estamos viendo en el curso. Cualquier cosa, nos vemos en el foro de dudas y les dejo también ahí dentro de la liga la metodología 3x3 para que ustedes puedan accesar y si quieren tomar ese curso, pues con todo gusto. Cualquier cosa, nos seguimos hablando en el foro de dudas, en el foro de la unidad y estoy aquí para atenderlos. Muchas gracias y espero que les sea de utilidad esta cápsula.